Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Hoy les traigo este bonito trabajo y es un bolso de mano o cartera, como ustedes lo conozcan. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 90 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo de aluminio grueso de 6.50 milímetros para el fondo y uno de 3.50 milímetros para el resto del bolso. Por último, una tijera. Para comenzar vamos a colocar 4 hebras de lana junta o 4 rollos a la vez y vamos a hacer el nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 15 puntos en mi caso. Cada uno puede decidir el tamaño que guste, no importa si es par o impar. Comenzamos 1, 2, 3 y así hasta completar la cadena. Una vez hayamos completado la cadena, yo le estoy mostrando con una pequeña. Saltamos ese punto donde terminamos. En el siguiente hacemos un punto bajo. Sacamos, cerramos. Vamos a la próxima cadena, sacamos las hebras y hacemos punto bajo. Esto vamos a hacer con cada una de las cadenas de la base hasta llegar a la última. Llegamos al final. En esa misma donde terminamos vamos a hacer un aumento de 4 puntos. Sacamos así todas las hebras, hacemos 1, 2, 3 y 4. Esto es para girar. Ahora vamos a tejer en todas las cadenas del otro lado un punto encima de cada una y cuando lleguemos al final, en la última, hacemos también un aumento de 4. Terminando la vuelta, hicimos el aumento de 4. Ahora lo unimos en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Lo ajustamos, levantamos una cadena y ahí mismo hacemos el punto porque la cadena no cuenta como punto. Ya tenemos ahí el primer punto. Pasamos al próximo, sacamos hebra y hacemos punto. Próximo, hacemos punto. Uno encima de cada uno. Cuando lleguemos aquí donde están los 4 que giran, vamos a hacer un aumento en cada uno. Llegamos aquí al primer punto de los 4. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Y ya tenemos el primer aumento. Pasamos al segundo y repetimos. 1 y 2 en el mismo lugar. Completamos 4 aumentos, de ahí punto sobre punto y cuando lleguemos a los últimos 4 donde giramos también hacemos un aumento en cada uno. Una vez llegamos al final, terminamos los 4 aumentos, ahora unimos en la primera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y así es como se ve. Este es el lado del derecho, este es el lado del revés. Como queremos tejer en el lado del revés, estiramos las hebras y las vamos a pasar hacia el otro lado. Ya las tenemos en el otro lado. Ahora vamos a comenzar a hacer puntos deslizados para crear un borde donde vamos a tejer la parte de arriba. De aquí tomamos la hebra, hacemos, vamos a la próxima cadena. Vamos a mirar dónde está esto, lo podemos cruzar hacia el otro lado para poder tomar la hebra. Este punto, como es el del final, está un poco apretado. Sacamos las 4 hebras y las deslizamos por dentro. Vamos a la próxima,
sacamos 4 hebras y deslizamos por dentro. Y esto lo vamos a repetir en cada una de las cadenas. Y nos va quedando este borde aparte de las cadenas. Terminamos toda la vuelta, un punto en cada uno hasta que lleguemos al último. Una vez dimos toda la vuelta, así se ve. Ahora cortamos las hebras y lo que vamos a hacer es pasarlas por dentro de la cadena, porque como son gruesas, si hacemos un nudo se va a ver muy feo. Ahora venimos y lo seguimos deslizando así por dentro para esconderlas y luego cortamos lo que nos queda. Terminamos el fondo, así nos quedó. Ahora vamos a tejer la parte de arriba. Tomamos la lana, esta vez una sola hebra y un gancho diferente. Podemos comenzar en cualquier lado. Tomamos las cadenas de arriba, estas dos. Vamos a dejar las dos que pertenecen a la parte de abajo y nos aseguramos de que esta es la parte del revés. Tomamos aquí las dos al mismo tiempo. Pasamos la hebra y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Lazada en el mismo lugar, hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2. Hicimos 3 puntos altos en la misma cadena. Esto, como es un poquito grueso, lo pueden doblar así para que sea más fácil tejerlo. Hacemos lazada, venimos a la otra cadena, las tomamos así las dos juntas, sacamos la hebra y hacemos un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y esto es todo lo que vamos a repetir. 3 puntos altos en cada una de las cadenas de la base, incluyendo los lados. Llegamos al final de la vuelta, así es como se ve. No se preocupen porque esto se ve así raro, porque luego que vayamos haciendo las vueltas hacia arriba, él va tomando forma. Terminamos en el último, unimos en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Con un punto deslizado. Pero nos vamos a deslizar hasta donde están los primeros 3. 3 puntos pertenecen a la cadena en la parte de abajo. Por eso vamos a tejer hasta el tercero. Aquí ya llegamos, tenemos 3 puntos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas lazadas. Sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y no cerramos. Sacamos, pasamos por 2. Ahora que tenemos las 3, las cerramos de una vez y hacemos una cadena para ajustar. Volvemos a hacer lazada, contamos 3 en la base, 1, 2 y 3 que pertenecen al punto y justo ahí en el centro repetimos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos. Y una vez más, 3 veces en cada uno. Ya tenemos así las 3, esta no cuenta porque es la de la base. Las pasamos todas, hacemos una cadena para asegurar. Nos van quedando estos grupos. Así vamos a hacer cada 3 puntos uno de estos grupos. Terminando esta vuelta, llegamos al último grupo. Ahora tenemos que unir con punto deslizado justo encima de este punto. Lo ajustamos y nos deslizamos uno más para llegar a donde está el espacio. Volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primero y repetimos. Hacemos un punto sin terminar, un segundo punto lo pasamos una vez y cuando tenemos los 3 lo cerramos y hacemos la cadena para ajustar. Lazada, pasamos al próximo espacio y repetimos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a cambiar el color, voy a colocar 2 líneas de color rosa, una línea color blanco, 2 rosa y una blanco, pero esto no va a cambiar para nada el tejido. Cada vuelta se va a mantener exactamente igual. Un grupo de estos en cada uno de los espacios hasta alcanzar el tamaño deseado.
Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en este caso le coloqué unas 12 líneas de alto y esto mide aproximadamente unos 23 centímetros. El fondo con las 15 cadenas mide aproximadamente unos 23 centímetros. Ya lo tenemos casi listo. Terminé con la línea de color blanco porque ahora vamos a hacer lo que es el borde de punto bajo y lo voy a cambiar el color rosa de nuevo. Hacemos el nudo para iniciar. Lo ajustamos y podemos comenzar en cualquier lado, donde terminamos o donde gusten. Aquí fue donde terminamos, dejé la hebra para irla escondiendo. Colocamos ahí y hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien. Levantamos una cadena y comenzamos a hacer puntos bajos. Aquí tenemos en la parte de arriba estas cadenas, pero si pueden ver hay una y dos cadenas encima del grupo de 3. Como necesitamos 3 puntos, lo que vamos a hacer es 2 en el primero y 1 en el segundo. Esta cadena no cuenta. Pasamos a este. Sacamos, hacemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. En el siguiente hacemos solo 1, que es un poquito más pequeño. Hacemos 1. En el que le sigue volvemos a hacer 2. 1 y 2. Y en la siguiente solo 1. Y así vamos a terminar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la primera cadena con un punto deslizado. Para cerrar, levantamos una cadena y seguimos repitiendo punto sobre punto. Ahí mismo vamos a hacer el primero porque la cadena no cuenta. Vamos al próximo, hacemos 1. En el próximo hacemos 1 y así vamos a hacer punto sobre punto. Llegamos al final, volvemos a unir con punto deslizado, levantamos una cadena y repetimos vuelta tras vuelta un punto bajo encima de cada uno. Esto lo vamos a hacer dependiendo de qué grueso les guste el borde. Completamos 4 vueltas de punto sobre punto. Ahora vamos a colocarlo que nos quede recto. Miramos aquí. Exactamente, y lo doblamos por la mitad. Podemos colocar unas marcas para estar seguros o solamente a cálculo. Vamos a tejer las asas. Yo tejí esta en color blanco, es un cordón grueso. En el canal ya les enseñé cómo hacer este cordón, pero también pueden tejer una cadena con 4 hebras. O cualquier tipo de asa que ustedes gusten. Esta mide aproximadamente 36 centímetros de largo. Son 2 exactamente iguales. Y tejemos otro más delgado para pasarlo por este lado. O también pueden tejer cadenas. Vamos a tomar las medidas y luego que la tengamos lista vamos a coser la primera. De esta forma. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera y una hebra de lana. Solamente lo colocamos en el punto y vamos a dar unas cuantas puntadas hasta que nos quede firme. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Una vez ya tenemos cosidas las asas, ahora tomamos el cordón más delgado, miramos el centro y vamos a ir pasándolo por dentro de los puntos. No necesitan ayudarse con nada porque es bastante grueso el agujero y cabe muy bien. Una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Y así le vamos dando toda la vuelta al cordón. Una vez terminamos de pasar todo el cordón, así es como nos queda. El cordón debe ser del tamaño alrededor del bolso y que nos sobre un pedacito en la parte de enfrente, aproximadamente unos 8 centímetros de cada lado. Ahora vamos a hacer el candado de aquí o el cierre. También lo voy a hacer en color blanco como el cordón. Levantamos una cadena de aproximadamente unos 14 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 14. Completamos la cadena, la cerramos en el primer punto con punto deslizado y nos queda un aro o círculo. Levantamos una cadena de altura y comenzamos. Pasamos al próximo punto o cadena y hacemos un punto bajo.
Siguiente, hacemos un punto bajo. Vamos a la próxima y punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Un punto bajo en cada uno. Llegamos al final de la vuelta. Lo vamos a cerrar en la primera cadena con punto deslizado. Y nos queda de esta forma. Volvemos a levantar una cadena. Pasamos. Hacemos punto bajo. Siguiente. Punto bajo. Vamos dando toda la vuelta, punto sobre punto. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y levantamos la siguiente vuelta. Nada más nos aseguramos de mantener la misma cantidad de vueltas, de puntos en todas las vueltas para que no se nos vaya a cerrar. Vamos a hacer aproximadamente unas 5 a 6 vueltas. Ya yo lo tengo aquí terminado. Así es como se ve. Hacemos el nudo. Y cortamos la hebra, pero un poco larga porque esta misma la vamos a utilizar para coser. Utilizamos una aguja lanera. Si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con hilo y aguja. Lo vamos a colocar en esta parte. Puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como ustedes gusten. Así. Y ahora con esta misma hebra vamos a pasarla justo en el centro, calculamos. Y vamos a echar una costura hasta la parte de arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba, hacemos el nudo y lo cortamos. Una vez lo tenemos ya cosido, así es como se ve, lo podemos correr hacia abajo o hacia arriba si queremos cerrar esta parte. Si gustan, le pueden hacer un nudo en esta parte o colocarle una perla. Pero en mi caso, yo le voy a estar colocando una borla, o no sé cómo ustedes la conozcan, de lana. Para hacerla solamente vamos a enrollar un poco de lana. Yo les voy a estar mostrando solo con el color blanco, pero podemos colocar las dos hebras a la vez. En los 4 dedos o en un cartón hacemos así unas cuantas vueltas, unas 10 a 12 vueltas. Las cortamos, retiramos nuestros dedos, tomamos una hebra de lana y la pasamos por dentro. Ahí vamos a hacer un nudo y un segundo nudo para que nos quede firme. Esto lo vamos a utilizar para coserlo en este lado y con otro trozo de lana vamos a amarrar en este lado. Unas cuantas vueltas, las que ustedes gusten. Ya cuando lo tengan decidido, amarramos y cortamos. Abrimos las hebras en la parte de abajo y lo emparejamos al tamaño que necesitemos. Cuando lo tengamos listo, con esto mismo, lo vamos a coser en esta parte. Luego de haber terminado nuestro bolso, así nos quedó. Y este pequeño lo hice con la muestra con la que comencé a tejer. Si tienen una niña, pueden hacer el grande y el pequeño para la niña o también para usarlo para otra ocasión. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.